La mayoría de las personas trata al dinero como si tuviera oídos, como si pudiera ser convencido con historias tristes, con contextos difíciles, con explicaciones sobre una infancia complicada o sobre cómo las cosas no fueron justas. Pero el dinero no escucha, no se conmueve, no perdona, simplemente responde a una sola cosa: acción consistente en la dirección correcta. Puedes tener la mejor excusa del mundo. Pudiste haber sido traicionado, abandonado, haber nacido en el lugar equivocado, haber sido criado por las personas equivocadas. Pudiste haber perdido tiempo, haber confiado en quien no debías, haber invertido en el negocio equivocado. Todo eso puede ser verdad, todo eso puede ser legítimo, pero el dinero no va a llegar a tu cuenta porque tu historia sea conmovedora. No funciona así. Mientras tú explicas por qué todavía no lo lograste, alguien con la mitad de tu historia y el doble de tu disciplina ya está 3 pasos adelante, no porque sea más inteligente, no porque haya tenido más suerte, sino porque entendió que el mercado no negocia con narrativas, premia la ejecución y castiga la vacilación. Soy Mateo García. Suscríbete si quieres desarrollar el tipo de hombre que no necesita probar nada. El error no está en tener problemas, está en creer que tus problemas te eximen de resultados. La mayor trampa de la mente humana es convertir la explicación en justificación y la justificación en parálisis. Empiezas explicando por qué algo no salió bien, luego pasas a explicar por qué todavía no empezaste. Al final, estás explicando por qué ni siquiera vas a intentar. Cada vez que dices es que no tuve tiempo, es que la situación estaba difícil, es que nadie me ayudó, estás entrenando a tu cerebro para aceptar la inercia como una respuesta válida. Estás creando un patrón donde el problema se vuelve identidad, donde la dificultad se convierte en excusa permanente, y mientras más repites esa narrativa, más se fortalece, hasta que ya no puedes distinguir entre un obstáculo real y una resistencia interna. El dinero no pregunta qué te pasó, pregunta qué hiciste a pesar de lo que pasó. No importa si empezaste con menos, no importa si tuviste que empezar de nuevo 3 veces, no importa si nadie creyó en ti. Lo que importa es si seguiste moviendo las piezas en el tablero mientras los otros se detenían a lamentarse. Porque mientras tú justificas, alguien está probando. Mientras tú explicas, alguien está ajustando. Mientras tú esperas el momento perfecto, alguien está ganando dinero con el momento imperfecto. Y al final, el resultado no va a mostrar quién tenía las mejores razones, va a mostrar quién tuvo las mejores acciones. El mundo te ofrece 2 narrativas. La primera dice: eres víctima de las circunstancias y por eso mereces comprensión. La segunda dice: eres responsable de tus resultados, independientemente de las circunstancias. La mayoría elige la primera porque protege el ego, pero el dinero solo respeta la segunda. Mira a tu alrededor, en el trabajo, en la familia, en los círculos sociales. Siempre hay alguien explicando por qué las cosas no salieron bien, por qué el proyecto fracasó, por qué la oportunidad pasó, por qué la inversión no llegó. Y mientras más se explica, más la gente entiende, más están de acuerdo, más validan, pero nada cambia, porque la comprensión no paga cuentas, la empatía no construye patrimonio. Ahora observa al otro tipo, al que no explica, que no justifica, que simplemente aparece con el resultado 6 meses después. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, nadie escuchó la historia de superación, pero todos ven la cuenta bancaria, todos ven el coche nuevo, todos ven la libertad, y entonces viene la pregunta: ¿cómo lo lograste? Y la respuesta siempre es simple: hice lo que tenía que hacer. No necesitas convencer a nadie de que tu lucha fue difícil, necesitas probarte a ti mismo que no te detuvo, porque al final, el mercado no te paga por el esfuerzo, te paga por el valor entregado, y el valor no se mide en intención, se mide en resultado. Hay algo que nadie te dice: mientras más explicas por qué no tienes dinero, más te convences de que no puedes tenerlo. Cada excusa repetida es una afirmación negativa. Cada justificación reforzada es un bloqueo mental. Crees que solo estás describiendo la realidad, pero estás construyendo la prisión. El cerebro no distingue entre explicación y verdad absoluta. Cuando repites, no puedo porque no tuve oportunidad, registra, no puedo. Cuando dices, es imposible en mi situación, escucha, es imposible. Y mientras más lo dices, más organiza tu percepción para confirmarlo. Empiezas a ver solo los obstáculos. Dejas de ver las rendijas. Dejas de ver las posibilidades. Dejas de ver los ejemplos de quienes lo lograron con menos. Ahora compáralo con quien no habla del problema.
quien no anuncia la dificultad, quien simplemente desaparece 6 meses y regresa con el resultado. Ese tipo no gastó energía convenciendo a otros, no gastó atención validando su propia narrativa de fracaso, canalizó todo hacia la ejecución, y mientras tú explicabas, él probaba, mientras tú te justificabas, él ajustaba. El silencio sobre tus dificultades no es orgullo, es estrategia, porque cada vez que no hablas del problema, no lo fortaleces. Cada vez que no justificas la falta de resultado, no la normalizas. Y cada vez que simplemente actúas sin anunciarlo, no le das a tu cerebro la ilusión de que explicar resuelve algo. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué todavía no lo has logrado?, la mayoría siente la necesidad de defenderse, de listar las razones, de probar que lo intentó, de mostrar que no fue por falta de esfuerzo. Pero esa es la trampa, porque cuando explicas, transfieres el poder de la conversación a quien preguntó. Él se vuelve juez, tú te vuelves acusado. La respuesta de quien entendió el juego es diferente. Todavía no lo he logrado. Punto. Sin contexto, sin drama, sin justificación, y entonces, silencio. Ese silencio incomoda, porque obliga al otro a lidiar con su propia expectativa. Esperaba una historia, esperaba una petición de comprensión, y recibió solo un hecho. Ahora no sabe qué hacer con eso. No le debes explicaciones a nadie sobre tu proceso, debes resultados sobre tu compromiso. Y el compromiso es interno, no es con quien pregunta, es contigo mismo. Cuando dejas de explicar por qué todavía no llegas ahí, ahorras energía que debería usarse para llegar ahí, no para convencer a otros de que lo estás intentando. El hombre que tiene dinero no explica cómo lo consiguió, simplemente lo tiene. El hombre que está construyendo dinero no explica por qué todavía no lo tiene, simplemente construye. Y en el camino, entre no tener y tener, lo único que importa es la acción. No la narrativa, no la excusa, no la explicación. Solo el siguiente paso. El dinero no se siente atraído por la urgencia, se siente atraído por la consistencia. Cuando actúas con desesperación, cuando hablas demasiado rápido, cuando intentas convencer con volumen, lo que transmites no es determinación, es miedo, y el miedo aleja oportunidades, porque nadie quiere hacer negocios con quien se está ahogando. La gente quiere hacer negocios con quien está en control. Observa cómo se mueven los hombres ricos, despacio, sin prisa, sin urgencia visible, no porque les sobre tiempo, sino porque entendieron que la prisa te hace aceptar lo que no deberías, te hace negociar mal, te hace parecer necesitado, y la necesidad baja el valor, siempre. La mayoría de las personas pierde dinero no porque le falte competencia, sino porque le falta presencia. Aceptan malas propuestas porque necesitan cerrar rápido, venden barato porque necesitan el dinero ahora, negocian de rodillas porque no saben esperar, y el mercado lo siente, el mercado siempre lo siente. Cuando desarrollas la capacidad de esperar, de analizar, de rechazar lo que no vale la pena, cambias de posición, dejas de ser quien persigue y te conviertes en quien selecciona. Y en esa inversión el dinero cambia de comportamiento, deja de huir y empieza a acercarse, no porque te volviste más rico, sino porque dejaste de actuar como alguien desesperado. La estrategia más poderosa que puedes usar mientras construyes patrimonio es desaparecer, no anunciar, no actualizar, no publicar progreso, no compartir planes, simplemente salir del radar y trabajar en silencio, porque cada vez que anuncias lo que vas a hacer, tu cerebro registra una falsa sensación de logro. Ya recibiste la validación, ya sentiste el reconocimiento, y la motivación para ejecutar disminuye. Hay gente que pasa más tiempo hablando del proyecto que construyendo el proyecto. Más tiempo explicando la estrategia que ejecutando la estrategia. Y al final, todos saben lo que iba a hacer, pero nadie lo vio hacerlo, porque gastó la energía en la actuación, no en la construcción. Y el dinero no paga actuación, paga entrega. Cuando desapareces pasan dos cosas. Primero, eliminas la presión externa. Nadie está exigiendo resultados. Nadie espera actualizaciones. Tienes espacio para equivocarte, ajustar, probar, sin tener que justificar cada movimiento. Segundo, generas impacto real cuando regresas, porque la gente no vio el proceso, solo ve el resultado. Y el resultado sin narrativa genera respeto. La narrativa sin resultado genera lástima. Mientras otros están publicando sobre la rutina de multimillonario, sobre despertarse a las 5 de la mañana, sobre la mentalidad de tiburón, tú simplemente estás ejecutando, sin público, sin likes, sin validación. Y cuando regreses,
6 meses después, un año después, con la cuenta bancaria diferente, con la estructura montada, con el negocio funcionando, nadie va a preguntar por qué desapareciste. Van a preguntar cómo lo lograste. El hombre que construye riqueza real no es el que habla de dinero todo el tiempo. Es el que observa el juego mientras los demás juegan mal. Ve donde la gente desperdicia, ve donde se expone, ve donde negocia mal y simplemente no repite los mismos errores. No porque sea más inteligente, sino porque observa antes de actuar. No necesitas más información, necesitas más observación. Internet está lleno de gente enseñando cómo hacerse rico, pero pocos enseñan cómo no hacerse pobre, y no hacerse pobre es más importante al principio, porque es fácil ganar dinero y perderlo todo en 6 meses. Es fácil cerrar un buen contrato y aceptar 3 malos justo después. Es fácil conquistar y desperdiciar por falta de control. El observador no se emociona con la oportunidad, analiza, no se impresiona con la promesa, valida, no se mueve por urgencia, se mueve por lógica, y esa frialdad que muchos confunden con lentitud es lo que lo protege de caer en las mismas trampas que quiebran a la mayoría, porque la mayoría actúa rápido, piensa después y paga caro. Cuando desarrollas la identidad del observador, dejas de ser presa fácil, dejas de caer en modas, dejas de invertir en promesas, dejas de creer en atajos y empiezas a construir con lo único que realmente importa: consistencia, paciencia y acción invisible. No para que otros vean, para que tú coseches. Construir dinero de verdad tiene un costo que nadie te advierte. Vas a tener que rechazar invitaciones, vas a tener que ignorar fiestas, vas a tener que salirte de grupos, vas a tener que cortar conversaciones improductivas, vas a tener que decepcionar a personas que esperaban tu presencia, y vas a ser juzgado por eso. Te van a llamar frío, distante, cambiado, y vas a tener que aceptarlo, porque mientras ellos están tomando los jueves, tú estás revisando una hoja de cálculo. Mientras ellos se quejan de la vida el fin de semana, tú estás probando una oferta. Mientras ellos esperan a que cambie el mes para ver si sobra algo, tú estás creando múltiples fuentes. Y esa diferencia de enfoque se convierte en diferencia de resultado, no en un mes, sino en un año, en 3, en 5. El precio del dinero es la soledad temporal, es la incomprensión, es ser visto como obsesivo, como exagerado, como alguien que perdió el equilibrio. Pero lo que ellos llaman desequilibrio es solo enfoque absoluto, y el enfoque absoluto, mantenido el tiempo suficiente, se convierte en patrimonio, se convierte en libertad, se convierte en elección. Y entonces, cuando llegas ahí, las mismas personas que te criticaron te van a preguntar cómo lo lograste, y tú no vas a explicar, porque no quieren la verdad, quieren la versión cómoda, la versión donde tuviste suerte, donde alguien te ayudó, donde tomaste una oportunidad única, cualquier cosa menos la verdad real, que pagaste el precio que ellos no quisieron pagar, que renunciaste a lo que ellos no pudieron renunciar, y que hiciste todo eso solo, en silencio, sin público. El dinero no acepta excusas, no negocia con tu historia, no se conmueve con tu contexto, no perdona tu falta de acción, simplemente responde a lo que haces. Y si lo que haces es explicar, justificar, quejarte, procrastinar, va a responder con ausencia. Así de simple. El hombre que construye riqueza no es el que tiene las mejores excusas, es el que tiene las mejores acciones, no es el que explica por qué todavía no lo logró, es el que desaparece y regresa con resultados, no es el que convence a otros de que lo está intentando, es el que se prueba a sí mismo que no va a parar. No necesitas aprobación para empezar, no necesitas validación para continuar, no necesitas público para ejecutar, necesitas disciplina, silencio y movimiento constante en la dirección correcta, sin drama, sin anuncio, sin justificación, solo acción. Cuando dejas de explicar por qué no tienes y empiezas a construir lo que vas a tener, todo cambia. El dinero deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que atraes. No porque te volviste más inteligente, sino porque dejaste de actuar como alguien que necesita probar algo.